Buenas noches, le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Qué bueno que podemos estar acá hoy martes nuevamente para seguir con nuestra serie de estudios bíblicos, cómo ser cristiano sin ser religioso, basado en el libro de Romanos. Ha sido muy especial pues todo este tiempo que hemos podido estudiar la palabra de Dios, porque estamos siendo edificados en esta carta donde nos habla acerca de la justificación solamente por medio de la fe, aparte de las obras de la ley. Hemos aprendido cómo poder vivir, disfrutar esa libertad en la que ahora estamos firmes, estamos libres, no para hacer lo que queremos, sino para agradar al Señor que nos ha dado la libertad. Queremos hacer una invitación a los hermanos que ya están llegando a la transmisión. Bienvenidos. Denle like allí al video, denle compartir también para poder llegar a otras personas que también gustan ser edificados en la palabra. Hoy nos corresponde en nuestro estudio del capítulo 6. Quiero invitarlo que abra allí Romanos capítulo 6, versículo 15, y vamos hasta el capítulo 7, el versículo 6, y lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche es muy importante. La palabra de Dios es poderosa, entonces lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche es de poder, mucho poder. Nos va a dar descanso, nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad y por sobre todo nos va a llevar a vivir la vida cristiana no como un yugo de esclavitud, sino la vida cristiana verdaderamente en libertad para agradar al Señor que nos ha dado la libertad, viviendo como vivos en Cristo Jesús. Quiero hacer una oración precisamente para iniciar este tiempo de nuestro estudio bíblico y quiero invitarlos allá en sus casas para que cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, en esta noche te doy infinitas gracias por tu fidelidad, por tu amor, tu misericordia, tu cuidado para nosotros. Gracias por el día de hoy y oro, Señor, por esta oportunidad de estudio bíblico que nos provees para que sea de edificación, de fortalecimiento para cada uno. Gracias por los hermanos que ya están ahí en la transmisión, llegando, los que van a llegar. Te pido por unos y otros, Señor, para que hoy, como cada martes, como cada jueves, como cada domingo, como cada oportunidad, seamos bendecidos por tu palabra, seamos consolados y hallemos esperanza por medio de estas tus santas escrituras. Te pido, Señor, que me des tus palabras en esta noche, para que hable tan bien como debo hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarlos a que hagamos esta lectura de la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 6, del versículo 15, Romanos 6, 15, y luego pasamos al capítulo 7, del 1 al 6. Ese es nuestro texto en la noche de hoy. Dice la palabra: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad y presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergoncéis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Luego dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos ahora al capítulo 7. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive?
Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No bajo el régimen viejo de la letra. Y estamos encontrando en este capítulo, en estos versículos, algo clave, algo que es muy importante, de un gran título o una gran temática que hemos venido tratando en los versículos anteriores. Y es no permitir, no dejar que la naturaleza pecaminosa nos esclavice nuevamente. Estoy hablando a creyentes. Esto, querido amigo, usted que está escuchando en esta noche, se aplica tan pronto como usted decida seguir a Cristo. Pero en esta noche, hablando a creyentes, el llamado es que como creyentes no dejemos que la naturaleza pecaminosa nos esclavice de nuevo. Podemos ver lo que dice este versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. Podemos recordar un poco, mis queridos hermanos, lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo en el versículo 1 de este capítulo 6. Y la pregunta hipotética del apóstol aquí era, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? O como dice nuestra versión Reina Valera, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol Pablo de una manera contundente dice, en ninguna manera, en el griego es megenoito, que no pase tal cosa, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que vimos en estos primeros 11 versículos de este capítulo 6 son tres aspectos importantes, los podemos resumir en tres aspectos, y uno es que hemos muerto con Cristo. Dos, que no debemos someternos más a la naturaleza pecaminosa. Y tres, que ya no debemos llevar una vida que esté marcada por el pecado. Debemos hacer un recordatorio importante que el poder que la naturaleza pecaminosa tenía sobre nosotros como creyentes fue roto. ¿En qué momento? Fue roto por medio de nuestra identificación con Cristo por la fe en su muerte, es decir, en el momento en que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Fuimos resucitados juntamente con Cristo. Es decir, que compartimos la vida de Cristo, porque cuando Jesús resucita, Jesús resucitó para no volver a ser sujeto más por la muerte. Entonces, cuando nosotros resucitamos en esta parte espiritual, compartimos su vida. Ahora debemos vivir en novedad de vida. Dios, por medio de su Espíritu Santo, ha puesto su naturaleza divina. Y esa naturaleza divina aborrece la maldad, pero ama la justicia en todos nosotros. Entonces, no hay razón para que ahora que hemos muerto al pecado, vivamos más en el pecado y nos sometamos más a la tiranía de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que está aquí queriéndonos decir el apóstol Pablo en este versículo 15? Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Y otra vez es su pregunta hipotética. Como si dijera, ya podemos pecar de vez en cuando, siendo que no estamos bajo la ley, sino bajo el régimen de la gracia. Y es que aquí hay algo que no debemos dejar pasar por alto, es que hay muchos creyentes que
sí reconocen que debe haber ocurrido algún cambio en sus vidas al ser salvos. Pero además que reconocen que sí ha habido un cambio en sus vidas por ser salvos, a la vez siempre están con disculpas por sus fallitas, diciendo que lo que pasa es que nadie es perfecto, ¿sí? Y no debemos esperar que nadie lo sea. Entonces, con este tipo de frase que se utiliza como escudo, este tipo de creyente quiere seguir en sus pecados predilectos como si fuera un derecho que tienen. Este tipo de creyente está muy consciente de que la ley les condena por los pecados más pequeños, pero piensan que la gracia no exige tanto. Y esto es lo que el apóstol nos quiere enfocar aquí en estos versículos. ¿Será que la gracia es más exigente que la ley? ¿Será que el régimen de la gracia es más exigente que la ley? Hay creyentes que de una manera equivocada entienden la gracia, diciendo que la gracia es tan amplia que aún esos pecados de los cuales no han querido salir por voluntad, por medio de la cual han decidido, esos pecados caben bajo ese régimen. Mire, la ley es inflexible, eso sí, la ley es exigente, pero no quiere decir que la gracia no exige. Vean, mis queridos hermanos, la gracia es más estricta que lo que la ley podía hacer. La gracia es estricta, y porque la gracia nos recuerda y nos dice, eso está mal, eso es equivocado, eso es pecado. La ley muestra nuestra pecaminosidad, pero no nos da, digamos, el medio para que no hagamos algo. Vamos a ver un ejemplo de la siguiente manera. Cuando usted como conductor de su moto o de su automóvil viaja por una vía, piensa en una autopista, entonces la mayoría de conductores, ¿qué es lo que generalmente se hace? Si dice allí la señal de tránsito, no exceder la velocidad de 60 kilómetros por hora, y mientras no veamos a un policía, ¿qué se hace? Va a 70, va a 80, sin interesar que hayan avisos que estén diciendo cuál es la velocidad permitida. Pero tan pronto como a lo lejos se puede divisar una patrulla de policía, ¿qué empieza a hacer ese conductor? Empieza a disminuir la velocidad y mantenerla entonces pues dentro de los límites que la ley dice. Escúcheme bien. Es que la ley que estamos hablando aquí en la Biblia, la ley es como las señales de tránsito. La ley es como las señales de tránsito que indican la velocidad máxima. Pero la ley no tiene poder alguno para obligar a que se obedezca. Entonces, la señal de tránsito está ahí, dice 60 kilómetros por hora. En esa ruta, en esa vía. Pero no tiene ningún poder para obligar a que se cumpla. Ahora, en muchos casos la conciencia de la persona debe cooperar. Si no, entonces esa ley resulta inútil. Pero veamos ahora el régimen de la gracia. Bajo la gracia es como si tuviéramos al policía ocupando el puesto del carro. ¿Cuál sería ese policía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en nosotros, entonces nos disuade de hacer lo malo y nos hace tomar conciencia del pecado por más mínimo que sea, y nos convence de él todo el tiempo, todas las veces. Entonces podemos decir que la ley es más exigente, la gracia, el régimen de la gracia es más exigente, porque está todo el tiempo disuadiéndonos, hablándonos, diciendo por qué lo hizo, por qué lo habló, por qué actuó, como en el caso de la señal de tránsito, por qué sobrepasó el límite de velocidad que está permitido. Vamos a colocar un ejemplo más. ¿Cómo lo hace la ley? Entonces, bajo la ley había un mandamiento en Éxodo 20:14. Búsquelo allí, por favor. ¿Y qué dice ese mandamiento en Éxodo 20:14?
Dice, no cometerás adulterio. ¿Ya? Pero esto era como las señales de tránsito. Una advertencia externa que bien podía, como las señales de tránsito, podía ser obedecida o podía ser ignorada. Entonces, si la persona no cometía el acto del adulterio, ¿qué pasaba con la ley? O actualmente, se siente bien. Pero ahora, si como creyentes, como dice Mateo capítulo 5, versículos 20 y 21, miramos a una mujer para codiciarla, ¿qué hace inmediatamente el Espíritu Santo que está ahí? Entonces nos llama la atención y nos dice que estamos adulterando en el corazón. El Espíritu Santo no se espera hasta que hayamos cometido el acto, sino que nos convence desde la raíz del pecado, mientras ese pensamiento está dando vuelta en nuestra vida. Entonces, de esta manera, pues la gracia se convierte en algo más exigente que la ley, ¿ya? Entonces la gracia se convertiría en algo más efectivo. ¿Qué nos ha provisto Dios? Pues repito, nos ha provisto el Espíritu Santo y nos da poder para que por medio del Espíritu Santo resistamos la tentación y hagamos ¿qué? Lo correcto, es decir, lo que el Padre quiere que hagamos. Esa es la manera. Es interesante que en estos capítulos, del capítulo 6 al capítulo 9, lo que estamos, y el apóstol Pablo nos está mostrando es precisamente la forma de vivir la vida cristiana dependientes de la guía del Espíritu Santo. Eso se llama santificación experimental, santificación progresiva, es decir, experiencia, la vida diaria. Eso es lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo, no más en este solo versículo 15. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo como creyentes, sobriamente, justamente, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. ¿Qué hizo nuestro gran Dios y Salvador Jesús? Continúa diciendo aquí el texto, que se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo de creyentes, salvos, perdonados, en un régimen que no es el de la ley, sino en un régimen que es el de la gracia, guiados por el Espíritu Santo que nos da la capacidad para, como posesión del Señor, entonces celoso como pueblo del Señor de obras buenas, es decir, obras, vida diaria, testimonio que manifiesta a los demás de que somos hijos de Dios. El versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y en esta otra versión quiero leerlo para ustedes también. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Y la pregunta es la siguiente al leer este versículo. ¿Cuál es el resultado de presentarnos o someternos a alguien para servirle? ¿Cuál es el resultado de presentarnos o someternos a alguien para servirle? Pues el resultado es, dígalo ahí, esclavitud. Esclavitud. Mateo 6:24, en la versión Dios habla hoy, dice, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios, no puede servir a la riqueza. Entonces, tampoco se puede servir a Dios y a la naturaleza pecaminosa. Entonces, la pregunta en este punto que nos debemos hacer, si se trata de la vivencia de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que depende de la experiencia, la vida diaria, donde dependemos de Él y de su obra en nosotros, debemos preguntarnos, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Bajo quién nos hemos puesto? ¿Las órdenes de quién? ¿A servir a Dios o a servir a la naturaleza pecaminosa? ¿A quién? Entonces, la gracia, pues realmente no nos da licencia para seguir pecando. Al contrario, vuelvo y repito, la gracia es más exigente. Más exigente porque recuerdo lo que les dije hace un momento.
tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, entonces Él nos convence inmediatamente del más mínimo pecado. Si usted es creyente, el Espíritu Santo siempre es fiel y nos convence de cualquier tipo de pecado. Ahora, ya que uno tome la decisión, a pesar de que el Espíritu Santo nos está convenciendo del pecado, tome uno la decisión de hacer el pecado, ya no es problema del Espíritu Santo, sino es dificultad y problema de uno, de la vivencia, de las decisiones que uno toma para no vivir conforme al Señor. Es que ya lo decíamos en Romanos capítulo 6, que el pecado no debe reinar en nuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias, que no debemos presentar los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos al pecado e iniquidad, sino que debemos presentarnos como vivos de entre los muertos. ¿Cómo me presento como vivo de entre los muertos? Entonces presento mi cuerpo, ¿cierto? Mi cuerpo es mi cuerpo físicamente. Entonces para eso está la oración, para eso está la lectura de la palabra, para eso está reconocer el pecado, confesar el pecado, apartarme del pecado, renovar mi mente, quitar lo que no me sirve, añadir a mi vida lo que me sirve, tener los pies en la tierra en esta parte de vida cristiana, de relación con el Señor, y no creer que somos unas personas que andamos como levitando y que no pecamos y que no tenemos acceso al pecado. No, hay acceso, y por eso el apóstol Pablo está aquí enseñándonos que bajo cuál régimen estamos nosotros, bajo el régimen de la ley o bajo el régimen de la gracia. Este capítulo 6 nos está mostrando que la base y la meta de la santificación, ¿cuál es? Y eso es lo que vamos a seguir viendo acá. Vamos a entender más que un incrédulo se caracteriza por su pecaminosidad, porque él está obedeciendo constantemente a la naturaleza pecaminosa. En cambio, la vida de nosotros como creyentes, ¿qué lo debe destacar? ¿Qué lo debe identificar? Su obediencia a Dios. Su obediencia a Dios y su vida diaria demuestra que es esclavo de Cristo. Su vida diaria demuestra que es esclavo de Cristo. Versículo 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fuisteis entregados a una nueva forma de doctrina. Vea lo que dice esta versión, Nueva Biblia al Día. Dice: pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y es interesante que el apóstol Pablo, como está hablando a creyentes, está hablando en pasado. ¿Qué éramos nosotros? Como cuando no teníamos a Cristo, esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado, pero dice: pero gracias a Dios éramos esclavos del pecado. Ahora ya no somos esclavos del pecado. Ahora el apóstol supone que estamos bajo el régimen de la gracia. Entonces, como estamos bajo el régimen de la gracia, nos hemos hecho obedientes de corazón, no por obligación, sino de corazón, a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. ¿Cuál es el destino de los esclavos del Señor y los esclavos de la naturaleza pecaminosa? Y aquí lo coloca. Pablo da gracias a Dios de que por lo menos los creyentes romanos, que fueron los que por primera vez leyeron esta epístola, a pesar de haber sido esclavos de su naturaleza pecaminosa, ya habían obedecido. Y aquí este obedecer es: ya habían creído de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Cuál era esa forma de doctrina? ¿Cuál es esa forma de doctrina? Las enseñanzas acerca de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y este versículo nos dice que aquella forma de doctrina que les fue entregada. No que ellos fueron entregados a una forma de doctrina, sino que esa forma de doctrina les fue entregada. Verdades vivas, verdades poderosas del Evangelio que contenían y contienen perdón de pecados, vida eterna, descanso, libertad, la paz que no se encuentra en otro lugar, solamente se encuentra, dice aquí el texto, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo nos está enfatizando que los hermanos y como creyentes morimos con Cristo a todo lo que éramos en Adán. Resucitamos con Cristo.
Somos eternamente aceptados en Dios por medio de Cristo. O sea, no nos vamos a perder. Tenemos una salvación que no se pierde porque creímos de corazón aquella forma de doctrina. Querido amigo, el Señor le llama en esta noche a que usted crea de corazón a la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que Cristo fue sepultado, y que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, por medio de Cristo tenemos perdón de pecados, tenemos vida eterna. Versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esto es una verdad que está ahí en el Evangelio. Como creyentes, como parte de la obra de Cristo en la cruz, hemos sido libertados, hemos sido separados del poder de la naturaleza pecaminosa y hemos sido apartados, dice aquí el texto, como esclavos o siervos ¿de qué? De la justicia. Siervos de la justicia. Como soy siervo de la justicia, como ahora soy esclavo de Cristo, como estoy bajo el régimen de la gracia, como soy perdonado, entonces la vida debe manifestar. Ahora, al someternos a la naturaleza pecaminosa, obedeciéndole, nos hacemos esclavos de ella. Pero entonces, eso es inconsistente con la posición que ahora tenemos en Cristo, porque es que Él nos ha liberado. O sea, ya como creyentes, no tenemos por qué estar viviendo sometidos al pecado. No tenemos que estar sometidos al pecado, porque hemos sido perdonados. Tenemos un nuevo jefe, un nuevo amo, que es Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Tenemos un régimen que es el de la gracia, con un ayudador que es el Espíritu Santo, siervos de la justicia, siervos de Él, para vivir para Él, para someternos a Él. Versículo 18 nos habla de que cuando alguien es libertado del pecado, es recordando que el pecado esclaviza. Que el pecado esclaviza como las cadenas, pero que cuando la persona cree en Cristo, entonces es libertado del pecado. Libertado del pecado. De cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Juan 8, 31 y 32. Del 31 en adelante. Y cuando alguien es esclavo, entonces no sirve a nadie más, sino a ese que lo tiene esclavizado. Pero entonces, como fuimos libertados del pecado, ahora ya somos esclavos ¿de quién? En el buen sentido de la palabra, esclavos es esclavos, siervos de Cristo. Siervos de Cristo. El versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así, y él aquí hace una comparación, dice, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, pues así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Eso es lo que quiere el apóstol acá. Enseñarnos que con tanta entrega y dedicación vivíamos para el mundo y dedicábamos nuestra mente al mundo y nuestras emociones al mundo y nuestras decisiones, sentimientos y toda nuestra vida y la plata para el mundo y todo para el mundo y esclavizados por Satanás, así como de esa manera, con esa entrega y esa consagración para el mundo. Entonces ahora, como tenemos un nuevo amo que nos ha perdonado, al cual debemos servir, dice, de esa manera presente vuestros miembros, sus miembros, para servir a la justicia. La Biblia de Dios habla hoy, dice, hablo en términos humanos, porque ustedes por su debilidad no pueden entender bien estas cosas. De modo que así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia, con el fin de llevar una vida santa. Esa es la santificación experimental y progresiva. Esa. Es que ha habido una confusión con esto de la vida de santidad. La vida de santidad se ha minimizado a meras cosas externas. Camisas manga largas, y yo no estoy en desacuerdo con camisas manga largas, pero vestimentas entonces, y cabellos largos,
y vestidos y el rostro demudado y que los otros noten que vivo en santidad y no me río y no vivo la libertad y no disfruto y no hago nada pensando que eso es santidad. Pero eso no es santidad. Eso son meras cosas externas y el que ha decidido hacerlo de esa manera está bien. Pero la vida de santidad habla aquí el apóstol diciendo que la manera de vivir de santidad es presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Miembros de nuestro cuerpo para servir a la justicia. ¿Cómo servimos a la justicia? ¿Cómo servimos a la justicia? Vamos a pensar un poquitico en algo que hay aquí que es importante que no lo dejemos pasar por alto. Debemos considerar lo de la esclavitud que nombra aquí el versículo. ¿Sí? Uno, la parte de esclavitud y otro, la parte de santificación. Muchos esclavos, ¿qué pasa? Muchos esclavos pues nacieron siendo esclavos porque sus padres eran esclavos, ¿cierto? ¿Qué pasó con nosotros? Nosotros nacimos siendo esclavos de la naturaleza pecaminosa porque nuestros padres pues también eran esclavos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál era el único escape de la esclavitud antiguamente? Que alguien nos liberara. El único escape de la esclavitud para nosotros es que alguien nos liberara. O la muerte, ¿cierto? Entonces, por medio de nuestra identificación con la muerte de Cristo, por la fe, fuimos libres de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿qué es la santificación? La santificación habla de apartar. La santificación habla de separar. Y por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Él nos ha separado de la esclavitud que teníamos al pecado y nos ha apartado como propiedad del Señor. Entonces, como creyentes, nunca moriremos, nunca más seremos más esclavos, sino que ahora somos esclavos del Señor por toda la eternidad, eternamente santificados, eternamente apartados para Él. Entonces, Pablo está enseñando en este capítulo que la santificación experimental y progresiva se hace dependiendo de la obra del Espíritu Santo, pero no es que el Espíritu Santo va a hacer todo, sino que nosotros debemos dar pasos como los que estamos nombrando acá. Es reconocer que ahora soy esclavo de Cristo, reconocer que estoy bajo el régimen de la gracia, reconocer que hemos creído de corazón a la doctrina bíblica, reconocer que ahora somos siervos de la justicia, reconocer que ahora debemos presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Repito, ¿a quién está sirviendo usted? Ahora, esa es nuestra parte. Esa es nuestra parte. El Espíritu Santo hace su parte y Él va ahí con nosotros. Él ni se adelanta ni se queda, va al paso de nosotros. Pero debemos ser conscientes de esa obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿quiere saber usted cómo podemos cooperar para que Él nos siga santificando cada día? Entonces, la manera es entregando los miembros de nuestro cuerpo como servicio a la justicia. Entregando los miembros. Señor, me presento delante de ti. Recuerda lo que dice Romanos 12:1, que lo vamos a estudiar más adelante. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional, eso es santificación experimental. Que cada día pueda reconocer que mis palabras deben ser presentadas al Señor, que mis pensamientos, que mis emociones, decisiones, sentimientos, la manera de verme, la manera de ver a los demás, de solucionar conflictos, de resolver la parte económica, de tratar a mi jefe, a mi empleado, a mi compañero de trabajo, debe ser como uno que ahora es siervo de la justicia. Que si en algún momento del día no es así, entonces téngalo por seguro que el Espíritu Santo, como es fiel y es el que está ahí como el policía sentado al pie de nosotros, nos va a indicar y nos va a guiar. Reconózcalo, confiéselo, acérquese, hable, apártese. Eso es santificación experimental y progresiva. Y de esa manera el Espíritu Santo nos va santificando día tras día. Versículos 20 y 21 dice, porque cuando eres esclavos del pecado,
eres libres acerca de la justicia, por supuesto. Versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Vea esta versión, la Nueva Biblia al Día. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia, por supuesto. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Entonces, antes de ser salvos, éramos esclavos ¿de quién? Usted lo sabe, ya lo escribió allá. Éramos esclavos de la naturaleza pecaminosa. No teníamos ninguna obligación con la justicia porque la justicia no era nuestro amo. ¿Sí? No era algo en el que nos pudiéramos gloriar. Al contrario, ¿sabe usted qué? Nos avergonzábamos. Nos debemos sonrojar hoy al contemplar lo que hacíamos y cómo servíamos a la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Qué fruto teníamos de aquellas cosas? ¿Qué fruto tenía usted? Nombre cualquier pecado. ¿Qué fruto usted tenía de una borrachera? ¿Qué fruto usted tenía de esa vida de adulterio, de fornicación, de la lascivia, de las pasiones desordenadas, de las borracheras, de la desobediencia, de las rebeldías, de las iras, de las amarguras? ¿Qué fruto tenía? El fruto que tenía era daño más emocional a su vida, y eso lo llevaba a pensar en todo menos en acercarse a Dios, ¿cierto? Ese era el fruto. Y el fruto más contundente era ¿qué? Dice aquí el texto, muerte. Ese era el fruto, muerte. Más ahora, versículo 22, habiendo sido libertados de esas cosas en las cuales ahora nos avergonzamos, y como ahora hemos sido hechos siervos de justicia, tenéis dos cosas. Como fruto, vida de santidad. Y como fin, amén, gracias a Dios, la vida eterna. Versículo 21 de la Biblia, Nueva Biblia al Día. Me gusta esta versión que he estado leyendo estos últimos días. Dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado, la vida eterna. La vida eterna. Ya estamos libres de ese amo tiránico llamado naturaleza pecaminosa. Sí existe, ojo con eso. En el capítulo 6, en los primeros versículos, estábamos diciendo que sí existe. Porque la naturaleza pecaminosa está por allá adentro. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando recibimos a Cristo, la naturaleza pecaminosa fue desactivada. Desactivada. Pero ya Cristo, al entregarse por nosotros, ya nosotros no debemos seguir los dictados, o sea, ya no estamos sujetos, ya estamos desligados. Ese poder que la naturaleza tenía sobre nosotros, esa naturaleza pecaminosa, fue desactivado, inoperante, porque esa naturaleza pecaminosa era un amo tirano. ¿Sí? Ahora hemos sido puestos en un estado diferente de servidumbre a Dios, una servidumbre que tiene como fruto deleitable el gozo de ser separados y de que ahora estamos separados exclusivamente para el Señor. Amén. Estamos separados para Él. Pero es que esto es lo que usted debe considerarse. Yo como creyente debo considerarme como que he sido separado del pecado y ahora debo vivir para Dios. Y eso es lo que debo evaluar en la vida diaria. Ahora, evaluemos el día de hoy. ¿Lo vivimos para Dios? ¿Usted vivió su día para Dios? ¿Para quién lo estaba viviendo? ¿A quién le estaba sirviendo? ¿Recordó durante el día que ahora estamos bajo el régimen de la gracia? Y que la gracia exige que el Espíritu Santo hoy fue fiel durante todo el día en recordarnos y decirnos acerca del pecado con su Espíritu Santo. Y fue fiel en recordarnos acerca del pecado. Y nosotros decidimos en muchos casos, y usted lo sabe, en muchos casos usted decidió pecar. Y ahora está entonces sonrojado, avergonzado, porque sabe que la comunión con el Señor desde ese momento se rompió hasta ahorita. ¿Qué debe hacer? Va, reconozca el pecado. Confiéselo. Apártese, porque eso es proceso de vida de santificación. Ahora, es un daño al proceso de santificación cuando usted se queda callado y usted no hace nada, no dice nada. ¿Ya? Entonces, el fruto de presentarnos al Señor es una vida de santidad. Una vida de santidad. Versículo 23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es interesante que este texto, ¿cuántas veces lo hemos utilizado para evangelizar? Ojo, yo no estoy diciendo que sea mal utilizarlo para el evangelismo. No, de hecho, lo utilizo. Hoy estaba compartiendo el plan de salvación con los estudiantes. Y el versículo que aparecía era: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y estamos aprendiendo ahí, compartiendo cómo compartirle el evangelio a alguien. Es una muestra de que sí se utiliza, pero aquí el apóstol Pablo no lo está utilizando no viene hablando aquí de evangelismo, ¿sí? Este versículo, lo que Pablo está haciendo es resumiendo el resultado de ser esclavo de la naturaleza pecaminosa y el resultado de ser esclavo de Dios. El resultado de ser esclavo de la naturaleza pecaminosa es una persona que no ha recibido a Cristo. Entonces tiene como resultado ¿qué? Muerte, muerte eterna, separación en el infierno. Y el resultado de ser esclavo de Cristo es una dádiva, regalo, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué proceso interesante. Y para finalizar estos versículos especiales, controversiales para muchos, porque usted al leer el capítulo 7 y vea semejante título que tiene ahí el capítulo, analogía tomada del matrimonio. Entonces aquí no me voy a poner a hablar del matrimonio por el momento, pero lo que sí es que el texto sí es muy claro. El texto sí es muy claro, y los que les gusta controversiar respecto a este tema, no controversia, sino mire lo que el texto le está diciendo respecto al matrimonio, a la unión libre, a nuevos matrimonios, divorcios, etc. Pero no voy a entrar allá porque eso no me compete en este momento. Sin embargo, antes de ir al capítulo 7, el apóstol Pablo en este capítulo nos ha mostrado que nuestra identificación con el Señor Jesús es la base y la meta de nuestra santificación. Nuestra identificación. O sea, ¿quién va a vivir en santidad? Una persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero santidad, si se da cuenta, que no tiene que ver con ropas, aunque la ropa sí habla. No tiene que ver con lo que coma o no coma, aunque está bien si lo ha decidido, pero no es solo eso. La vida de santidad viene de adentro y se manifiesta afuera. Porque no gano nada con manifestar cosas externas y el corazón no tiene nada que ver con lo que estoy manifestando. Este capítulo 7 nos habla de algo que es clave. Una cosa es saber que por medio de nuestra identificación con Cristo hemos muerto al pecado, ¿sí? Pero otra cosa es saber cómo tener la victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa, que como digo, es inoperante porque todavía la tenemos. Y como decíamos en el capítulo 6, en los primeros versículos, esa naturaleza pecaminosa se activa cuando decidimos acceder al pecado. ¿Sí? El apóstol Pablo, él sabía que los creyentes de la iglesia en Roma, ellos tenían una respuesta a esta lucha de acceder al pecado y de la lucha con el pecado. Y ¿qué mejor manera habría para lograr una vida santificada? Eso es, una vida libre de pecado que no responde a los dictados de la naturaleza pecaminosa. Entonces, pues, sabiendo que ellos pensarían así, Pablo escribe este capítulo 7. ¿Ya? Pablo escribe este capítulo 7 y recuerda cosas como estas. Que todos los creyentes han muerto juntamente con Cristo a la ley y ahora están casados con Él. Ahora estamos casados con Cristo, ya no estamos casados con la ley. Ese es el enfoque de estos versículos. Que ya no estamos casados con la ley, sino que ahora estamos casados ¿con quién? Con Cristo. Y en estos versículos 1 al 6, vemos que los creyentes, pues, romanos amaban la ley, y ahora que habían creído en el Señor Jesucristo, probablemente ellos pensaban que para ser más aceptables y agradables delante de Dios y para que su vida fuera santificada, lo que acabo de explicar, tenían que entonces depender de las obras de la ley para poder vivir separados del pecado y así agradar a Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo sabía que si estos creyentes seguían pensando de esta manera, que por medio de las obras de la ley iban a vivir una vida santificada, entonces lo que iban era a fracasar. Y eso nos pasa hoy día. La gente trata de vivir, creyentes, estoy hablando de creyentes,
tratan de vivir vida de santidad por medio de hacer tantas cosas. Vivo vida de santidad cuando ayuno. No, es que ayunar es importante y es un ejercicio espiritual, pero solamente soy santo mientras ayuno y el resto de la semana, ¿qué? Ah. La gente cristiana, yo soy cristiano, mucho creyente, entonces quiere vivir su vida de santidad cuando le gusta, por eso no se pierde campamento, congreso, simposio, convención de todo. Y yo no tengo nada en contra de esos retiros juveniles. Vamos a eso, que eso es importante. Pero la vida de santidad no la voy a lograr por medio de ese tipo de cosas, que son importantes. Porque hay encuentros, se hacen amigos, se escucha la palabra, se canta. Otras personas nos enseñan. Sí, pero la vida de santidad es vida diaria. En la relación suya con el Señor. Es mi relación con el Señor. Y si pienso que por una serie de prácticas, dejar de comer, dejar de hacer, dejar de decir, dejar de vestir o vestir y hacer tantas obras, así es que voy a vivir mi vida de santidad, pues bueno, como creyentes estamos equivocados. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere mostrar en estos 6 versículos, de que todo creyente aprenda a depender no de la ley para su vida de santidad, sino aprenda a depender de su identificación con Cristo para su vida de santidad y para así agradar a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí hay 3 versículos, los 3 primeros versículos, otra vez digo, controversiales, pero no voy a entrar a esa parte controversial, sino a lo que ya dije, que ahora ya no estamos casados con la ley, sino que estamos casados ¿con quién? Con Cristo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y vuelvo y repito, y aquí no nos vamos a poner a pelear con la Biblia, sino vamos al texto, lo que nos está diciendo. Entonces, Pablo se está dirigiendo aquí a los creyentes. ¿Por qué? Unos creyentes que comprendían la ley, tenían la ley y sabía que esa ley rige sobre una persona durante toda la vida y mientras la persona está viva. Entonces, por medio de este ejemplo del matrimonio, lo que Pablo está ilustrando aquí es que ¿qué relación tenía el judío con la ley? Y el matrimonio. Entonces, mientras que el esposo vive, ¿qué pasa? La mujer está bajo la autoridad y no tiene libertad para casarse con otro. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Qué dice? Que si el esposo muere, ella puede casarse con otro hombre sin pecar. De igual manera, era únicamente por la muerte que los judíos podían escapar de las demandas de la ley. O sea, si el judío moría, era la única manera que el judío se escapaba de las demandas de la ley. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante que los creyentes sean librados de la autoridad de la ley? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué es tan importante? Lo que pasa es que la ley demanda una obediencia perfecta. Pero entonces no tenemos la fuerza en nosotros para cumplir perfectamente lo que la ley demanda. Porque la ley muestra el pecado. La ley está ahí, pero nunca le ha ayudado a nadie a obedecerla. Ejemplo. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que tratare de guardar toda la ley, pero ofender en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, la ley es clara. La ley debe cumplirse perfectamente. 24 horas del día, 30 días del mes, 365 días del año, toda la vida. ¿Pero cómo? Perfectamente. Ahora, ¿por qué se tiene que cumplir perfectamente? Lo que pasa es que Dios es perfecto. Entonces no puedo decir que, no, es que guardo el día sábado y el resto de mandamientos, ¿qué? No, lo que pasa es que yo no adultero y el resto de mandamientos, ¿qué? Es que Santiago 2:10, el versículo 11, pero tú qué dices que no adulteras, pero codicias, ya te has hecho transgresor de la ley. Porque no es guardar uno y los otros no, o guardar 9 y los otros no. La palabra de Dios muestra que la ley se debía guardar de una manera perfecta.
por eso el apóstol Pablo está aquí colocando este ejemplo, ¿sí? Para que reconozcamos, nos demos cuenta que por nuestros méritos no podemos guardar la ley. Entonces por eso es importante que el creyente entienda que debe ser librado de esa autoridad de la ley, o entender cómo es que al recibir a Cristo fue librado de esa autoridad de la ley. Un ejemplo interesante que encontré fue: hubo un hombre que insistía en que su esposa fuera perfecta en todo lo que hacía. Sus comidas siempre tenían que estar listas a la hora precisa, tenían que estar preparadas y sazonadas perfectamente. La casa tenía que estar aseada, impecablemente ordenada a toda hora, tenía que estar limpia, planchada y lista para cuando él la necesitara. Ella debía tener el control completo de los niños para que no lo molestaran cuando él estaba tomando su siesta. El esposo demandaba todas estas cosas de su esposa y que la esposa lo hiciera perfectamente, pero él no levantaba ni un dedo para ayudarla. No importa cuán cansada estuviera su esposa. Y cuando él llegaba, él exigía que todo estuviera perfectamente. Cuando ella no podía santificarse y agradar a Dios por medio de la ley. ¿Qué les parece? Entonces, a pesar de todos los esfuerzos de la esposa por agradarle, nunca podía vivir de acuerdo al nivel de exigencias que tenía este esposo. No siendo perfecta, entonces, ¿qué pasaba? Pues como no era perfecta, a menudo fallaba, olvidaba las cosas y se agotaba mucho. Esta mujer tenía una vecina cuyo esposo era, este es el otro caso, cuyo esposo era muy distinto al suyo. También era exigente, demandaba perfección, pero a la vez este esposo sí levantaba la mano para ayudarla, ¿no? Era bondadoso, era considerado, siempre estaba ayudando a su esposa en sus quehaceres y nunca la dejaba esforzarse sin brindarle su ayuda como hacía, no como hacía el esposo de esta otra mujer de la cual les estoy hablando. Y muchas veces esta esposa cuyo esposo no le ayudaba, veía al esposo de la vecina allí al lado de ella ayudándole. Y anhelaba pues, ella pues que anhelaba pues tener un esposo como ese, tan amable, bondadoso, considerado, ayudándole, pero eso era imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya estaba casada y ella sabía que únicamente por medio de la muerte de este esposo, ella se podía conseguir un esposo así, podía ser liberada de esa relación. Así, igualitico, mis hermanos, es con todos los que están bajo la autoridad de la ley. Así, los judíos gemían bajo el yugo de la ley, porque no podían guardarla perfectamente, como ustedes, ni como yo. Hechos 15:10 dice: un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y así como esta mujer de este ejemplo, frecuentemente los judíos olvidaban lo que Dios había dicho y siempre estaban fallando. A pesar de todo esfuerzo, no podían hacer lo que Dios demandaba mientras estaban bajo el yugo y dirección de la ley. Había una sola manera a través de la cual estos pecadores podían ser santificados y agradar a Dios. Tenían que morir al control de la ley y casarse con otro. Y ese otro es el Señor Jesús. Igual digo con nosotros. ¿Qué ha pasado con nosotros como creyentes? Mucho creyente tratando de guardar la ley, olvidando que la ley no fue dada para que la cumpliéramos, como dice Romanos 3:19 y 20, que ya lo estudiamos, sino fue dada para mostrarnos el pecado. O como dice Hechos 10, la parte B, un yugo llamado ley que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llegar. Y así para nosotros, como esta mujer del ejemplo, frecuentemente olvidamos lo que Dios nos ha dicho y siempre estamos fallando, y a pesar de nuestros esfuerzos no podemos hacer perfectamente como Dios nos lo está pidiendo, porque estábamos bajo el control de la ley. Entonces solamente había una manera de librarnos de ese control. Tenemos que morir, o teníamos que morir al control de la ley y casarnos con otro hombre, y ese otro hombre se llama Jesús, el único que puede ayudarnos, el único que puede santificarnos y capacitarnos para que por medio de su Espíritu Santo podamos agradar, honrar, vivir para el Señor. Vean lo que dice el versículo 4, ya nos faltan estos dos versículos. Dice el versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O como dice esta versión, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios entonces? Eso, ahí dice el texto lo que hizo Dios. Para que como creyentes pudiéramos morir a la ley y estar casados con Cristo. Ese hombre bondadoso y considerado. ¿Qué hizo Dios? Entonces, usted lo sabe. Dios envió a Jesucristo como representante de todos los que creen en Él. Tomó el castigo de que la ley demandaba, que era la justa demanda de la ley, que el que no cumpliera pagara. Como no podíamos, Cristo nos representó y se entregó en la cruz en nuestro lugar, cumplió la ley y Él llevó el castigo que la ley demandaba. Murió a la ley también, para que todo el que creyera no tuviera que seguir tratando de agradar a Dios por medio de la ley, sino que agradáramos a Dios por medio de Jesucristo. Ahora Jesucristo es nuestro representante y Jesucristo murió por nosotros. Entonces ya saquémonos de la mente que podemos llevar una vida exitosa y de santidad por nuestros esfuerzos. No, vida exitosa y de santidad solamente por medio de Cristo, porque ahora ya no estamos casados con las obras de la ley y con la ley misma, sino que estamos casados con Cristo. Ya morimos a esa ley antigua, ahora estamos con la ley de Cristo. Es nuestro deber entonces depender de Él para que podamos obedecer a Dios. Mis hermanos, la ley demandaba obediencia perfecta, pero no le daba ayuda ninguna para que se obedeciera. Por eso leíamos en Romanos 6:22, ¿recuerdan? Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación y como resultado vida eterna. El Señor mismo nos santifica, pero como ya nos apartó para Él, en este cuerpo presente debemos vivir unas vidas ya no sometidas a ese antiguo marido llamado ley, sino vidas diferentes sometidos a ese nuevo marido bondadoso, considerado, llamado Jesucristo. ¿Bajo qué régimen está viviendo usted? ¿Bajo qué ley está viviendo usted? Dice que como resultado, vida eterna. Como resultado, vida de santificación que se manifiesta por medio del fruto. Me gusta Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay leyes. Filipenses 1:11 dice, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, únicamente una persona espiritualmente viva y regenerada puede llevar fruto espiritual. ¿Qué fruto está llevando usted? ¿Usted está llevando fruto para Dios? Querido hermano, estoy hablando con usted. ¿Usted está llevando fruto para Dios? Dice que el resultado de haber sido liberados de ese antiguo régimen, de esa naturaleza pecaminosa, de esas obras de la ley, es, dice acá, la santificación. O sea, una vida de santidad. Ya no por presiones, sino una relación real, verdadera con Dios, por medio de Cristo. Y como resultado, no es por vivir en santidad que vamos a ganar vida eterna, sino como resultado, por consiguiente, como hemos sido libertados, tenemos vida de santidad y tenemos vida eterna asegurada. Vea lo que dice el versículo 5. Versículo 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Vuelve y nos repite lo que ya nos ha estado diciendo. Eso es lo que está repitiendo. Mientras estábamos en la carne, antes de ser salvos, estábamos unidos a Adán, sin esperanza, sin Dios, sin guía en este mundo. Entonces, ¿qué era lo que lleva nuestra vida? Las pasiones pecaminosas. Esas pasiones, ¿dónde actúan? En los miembros de nuestro cuerpo. Y llevábamos fruto para qué? O sea, como consecuencia, ¿qué íbamos a tener? Muerte eterna en el infierno. Pero como hemos sido librados, entonces tenemos como consecuencia vida eterna. La ley ponía énfasis en el pecado. En realidad, lo que hacía la ley era que incitaba a pecar. No se podía guardar perfectamente. No puede producir frutos de justicia. Lo único que producía y produce es
ira. Dice, porque la ley produce ira. Queridos hermanos, ¿qué actuaba en su vida? Ahora, ¿es la misma vida que está actuando en su vida? Este tiempo de pandemia ha sido un tiempo donde es muy posible que ha actuado más la naturaleza pecaminosa. De pronto usted le ha dado rienda suelta al pecado, vulgaridades, pensamientos, palabras, en acciones, en malos negocios, en malos tratos en la casa, con la esposa, con los hijos, con el esposo. Ha dado rienda suelta a su naturaleza pecaminosa. Eso no es vida de santidad. Eso no es vida de santidad. Vida de santidad es donde usted va a empezar a hacer un alto en su vida diaria. Va a reconocer el mal que está haciendo. Va a confesar ese mal. Eso se llama pecado. Va a empezar a apartarse de eso. Y va a decir al Señor, gracias porque me ha salvado. Y gracias porque tengo como consecuencia vida eterna. Gracias porque tengo la dádiva que es en Cristo Jesús, que es la salvación que ahora me has dado por medio de Cristo Jesús. Gracias porque si antes estaba cosechando fruto para perdición, quiero cosechar fruto de vida eterna y ya sé que ese fruto lo tengo asegurado, pero no quiero desviar mi camino, no quiero desviar el camino al cual me has llamado. Y el versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. Vuelve y nos repite, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no sirvamos más a ese régimen viejo donde estábamos esclavizados. Claro, no quiere decir que ahora podemos hacer lo que se nos dé la voluntad, ¿no? Como se dice por allí, ¿no? Lo que se nos dé la gana, ya no. No es para hacer lo que se nos dé la voluntad. Fuimos librados de la ley, el poder que la naturaleza pecaminosa tenía tan fuerte inoperante. Fuimos librados de Satanás, del poder de Satanás, del pecado, de la muerte eterna del infierno, no para que hagamos lo que queramos, no para que sirvamos al mundo, no para que sirvamos a nuestras propias formas de vida, sino para que sirvamos a Dios y vivamos en novedad de vida guiados por el Espíritu Santo. Y esa novedad de vida es algo nuevo, es algo distinto. Un pueblo gozoso, esperanzado siempre en una esperanza segura, en una esperanza real que está guardada, preparada, inmarcesible en los cielos para cada uno de nosotros, bajo un nuevo pacto, como dice Hebreos 8, del 8 al 10, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. O sea, donde tenemos una relación real, verdadera, honesta con Dios. Este capítulo 6, hasta que lleguemos al capítulo 8, vamos a encontrar la vida, cómo se debe vivir la vida cristiana, cómo es esa vida de santificación experimental y progresiva, no basada, como dije hace un momento, en esto no como, esto no me coloco, no voy a tal parte, y señalando a los otros, porque van, hicieron, comieron, se pusieron, dijeron, no, 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 eso no es vida de santidad. Vida de santidad es lo que estamos diciendo acá, que ya lo hemos enumerado todo el camino, y el apóstol Pablo lo repitió una y otra vez. Por un lado, obediencia a la justicia. Por otro lado, éramos esclavos del pecado. Por otro lado, ahora hemos sido liberados, entonces eso es vida de santidad y ahora siervos de la justicia. Por otro lado, reconocer que nos ha librado de ello para que nos presentemos nuestros miembros de nuestro cuerpo, entonces lo presentemos a la justicia, los presentemos a Él, palabras, pensamientos, los miembros externos, nuestras manos, nuestros ojos, la boca, lo que vemos, lo que hablamos, hacia dónde vamos, ¿cierto? Vida de santidad, dice, recuerde el fruto que usted tenía cuando vivía antes sin Cristo, pero usted ahora tiene como fruto santificación y como fin vida eterna. Recuerde que la consecuencia de estar dependiente del pecado es muerte, y de estar ahora dependiente de Cristo es vida eterna. Coloca el ejemplo en este capítulo 7, diciéndonos entonces que ya tenemos un nuevo amo, que por medio de Cristo ahora ya no estamos casados con la ley, sino que ahora estamos casados con Cristo. Esa es santificación experimental, esa es santificación progresiva. El apóstol Pablo hace un llamado importante que nosotros debemos entender. ¿Bajo cuál régimen estamos viviendo? Es que esa vida de santificación experimental y progresiva se vive nada más y nada menos bajo la plena identificación de cada uno de nosotros con la obra de Cristo. Querido amigo, ¿usted ha recibido a Cristo? Si usted no ha recibido a Cristo,
la dádiva suya no es en Cristo Jesús. Usted tiene como resultado es muerte eterna en el infierno. Pero el Señor lo está llamando para que las verdades que hemos hablado acá se hagan vivenciales en su vida. Es que usted se arrepienta de sus pecados. Que usted al arrepentirse crea el Evangelio de Jesucristo, que contiene la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Al arrepentirse y creer este evangelio que le estoy hablando, el Señor le da perdón de pecados. Él viene a morar en su vida por medio del Espíritu Santo y va a ser su guía, su ayudador, por medio del cual usted va a vivir la vida cristiana, la santificación experimental, la vida diaria, y va a experimentar obviamente un cambio de vida en su relación con Dios. Va a experimentar una verdadera y buena relación con Dios, que es a lo que Dios está llamándolo en esta noche. Si usted quiere recibir a Jesús, la Biblia dice que entre allá a su aposento, cierre la puerta en su aposento y le diga al Señor que usted reconoce que es pecador, que el pecado le separa de Él, pero que usted reconoce que Dios le ama y que envió a Jesús a morir por sus pecados. Y dígale allá al Señor en sus palabras que usted, como cree, lo recibe, y dígale al Señor que le perdone, que usted se arrepiente y que usted quiere de ahora en adelante entonces empezar una relación real, verdadera con Él por medio de Jesucristo. Y querido hermano, la invitación es para que usted evalúe, que usted pueda evaluar bajo cuál régimen está viviendo. Bajo el régimen de la ley, bajo el régimen de sus propias obras o bajo el régimen de la gracia de Dios. La ley exigía, pero la gracia exige más. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de usted como creyente, dentro de mí como creyente, cada momento siendo fiel y constante, indicándonos del pecado que cometemos. Si pecamos, realmente no es porque la obra de Cristo falle, o este régimen de la gracia falle, o el Espíritu falle. Realmente es una dificultad nuestra, que hasta muy posible, de pronto ni creyente sea usted. Entonces también evalúe su fundamento de creyente, el Evangelio de salvación, su seguridad de salvación, que ya lo hemos explicado bastante en nuestro estudio de Romanos, al cual le invito próximamente para los siguientes versículos, para que usted pueda estar ahí junto con nosotros. Permítame hacer una oración y terminamos acá. Señor, en esta noche te doy infinitas gracias, porque nos has librado de ese poder del pecado, de la naturaleza pecaminosa, para que sirvamos bajo el régimen de la gracia. Como dice aquí el libro de Romanos, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. Que podamos entender que esa vida de santificación experimental la vivimos como meta bajo nuestra identificación con tu Hijo Jesucristo. Es decir, se requiere que seamos salvos. Gracias porque nos has salvado. Y llamas al que no ha creído a ser salvo de esta generación. Señor, que como creyentes entendamos que la vida de santidad no es cosas externas y prácticas que hemos aprendido, sino es lo que tu palabra dice, el presentar los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia, servirte a ti, entender que estás en nosotros y que eres fiel en mostrarnos el pecado, entonces nos llamas a reconocerlo, confesarnos y apartarnos de él, para que veamos que esa es vida de santidad diaria, relacionados contigo. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha escuchado tu palabra en esta noche. Te pido que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga el impacto en la vida de cada uno, de creyentes y amigos que hoy nos han escuchado. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, la invitación es la siguiente. Este jueves, entonces, nuestro culto de oración, ahí les vamos a esperar. Por favor, esté en nuestro culto de oración, 7 de la noche. Querido amigo, coloque sus peticiones, queremos orar por usted. Y querido hermano, conéctese y lleve sus peticiones, que queremos orar por sus peticiones. El día domingo, muy puntual, y nos vamos a encontrar a las 9 de la mañana en nuestra clase de escuela dominical para los niños de 6 a 8. Conéctese allí con los niños, ahí están las profesoras de escuela dominical. Y también luego a las 10, nuestro culto, nuestra celebración de Iglesia Bíblica Misionera Victoriosa. Tenemos la predicación de la palabra, seguimos con nuestra serie de estudios, de sermones del libro de Gálatas. Entonces quiero invitarlos a que estemos ahí listos juntos para participar
de la palabra, un tiempo especial, maravilloso que el Señor nos está dando. Y también pues extendemos para que oremos por un viaje misionero que tenemos desde el 19 en adelante allí a Puerto Gaitán. Vamos a trabajar en la obra misionera, vamos a ir con algunos estudiantes a compartir la palabra, entonces le invito a que ore, apóyenos en oración, apóyenos económicamente también, todo es bienvenido y que esperamos que al volver tener buenas noticias de cómo el Señor está orando en todo este sector con la palabra. Entonces, mis queridos hermanos, los discipulados continúan en los horarios que ya saben, las consejerías. Contáctese con nosotros, Iglesia Bíblica Misionera Victoriosa, y ahí estamos listos para darle un Dios le bendiga y una palabra de ánimo y de aliento que usted necesita. Dios le bendiga ricamente, pasen buena noche, que descansen. Dios los bendiga.